En este día, Liderazgo Sin Filtros, que hemos retomado, este va a ser nuestro segundo Liderazgo Sin Filtros de este año 2021, segundo Liderazgo Sin Filtros del 2021, y pretendemos traerle un tema de gran interés. Oiga, escucha el tema. El título que le hemos puesto este día a este tema es liderazgo, y el título que le hemos puesto es: el líder no nace, se hace. El líder no nace, se hace. Entonces, hay un poquito de discusión en esto entre algunos líderes, y yo quiero marcar en el día de hoy, o dejar claro cuál es mi entender, ¿verdad? Cuál es mi opinión sobre esto. Y así yo he invitado también un líder de muchos años de esta comunidad, que también vamos a estar discutiendo. Yo le dije a él: usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. O sea, si literalmente usted no está de acuerdo conmigo, no hay ningún problema. Simplemente discutimos aquí como buenos amigos, y después que nos vayamos nos damos un abrazo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a un pastor especial, amigo de la casa. Hemos hecho ya actividades juntos, actividades donde envuelve el trabajo del liderazgo. Y hemos hecho trabajo juntos para ayudar a la comunidad, y hasta ahora ha sido una gran bendición. Lo conozco desde antes de yo ser pastor. Él podrá dar un poquito de ese testimonio. Lo conocí cuando yo salía con un CD que hice en el 2006. Y salí por ahí, ya usted sabe. Sin más preámbulos, les dejo con ustedes y les presento en esta hora al pastor Jesús Sevilla. Un aplauso ahí al pastor Jesús Sevilla. Muchísimas bendiciones. Muchas gracias, pastor Say Martínez, por la oportunidad que me da de dirigirme a su fiel audiencia. De verdad que soy fan de ustedes, siempre los sigo, y para mí es un honor estar aquí, y gracias por la invitación. Adiós. Privilegiado de tenerlo por aquí, pastor, y a cada uno de aquellos que se van conectando ahí, déjenos saber, ¿verdad?, quién está conectado por allí. Den un saludito para saber quiénes están por ahí por el Facebook, ¿verdad? Y así podamos también en unos minutos, nos tomamos un minuto y saludamos a la gente, pastor. No, es su tiempo, todo suyo. Para que la gente siente el cariño. Ahí hay unos cuantos conectados en los diferentes Facebook. Estamos en el Facebook personal. Ahí tenemos unas cuantas personas conectadas. Escríbanos algo, déjenos saber quién está ahí. Lamentablemente, como no puedo tener todos los Facebook a la misma vez, no sé quién está y quién no está, a menos que usted escriba algo y nos ponga un comentario. Pero sí veo que hay unas cuantas personas en cada uno de ellos. Entonces, por favor, escríbanos. Elvin nos escribió, Saudi nos escribió, lo bendecimos. Escríbanos ahí, déjenos saber quién está conectado por ahí, y así poder saludarles desde este lugar. Esto que hacemos, lo hacemos para ustedes, lo hacemos para ser de bendición para cada uno de ustedes. Hoy comenzamos un poquito más tarde de lo normal, ya que hubo unos pequeños inconvenientes personales, y así me atrasé un poquito. Entonces, pero en el tiempo que nos resta, creo que tenemos un buen tiempo, pastor, para discutir este tema y, ¿verdad?, dar las diferentes opiniones. Así es. Entonces, bueno, pastor, nuestro tema del día de hoy es: un líder no nace, un líder se hace. Esta es la idea del tema. La idea del tema es que hay personas que entienden: no, yo no tengo un liderazgo, porque en realidad no fue lo que Dios quiso y yo no nací así. O le dicen a otras personas: tú no naciste para ser líder, en realidad. Y entonces tenemos como ese malentender en la mente, al punto de por qué es importante que hablemos esto en este programa de Liderazgo Sin Filtros. Porque hay personas que llegan a la conclusión de mirar líderes y decirles: tú no eres un líder. O sea, tú no tienes un liderazgo, tú no fuiste a llamar a ser líder. ¿Por qué? Porque tal vez ese líder no es como otro líder. Entonces hay personas que entienden que el liderazgo tiene que ser como Chucho. Todo el mundo tiene que ser como Chucho para ser líder, porque ese es el líder que ellos conocieron. Entonces ellos mismos muchas veces se descartan, se autoeliminan de postularse o de caminar en el liderazgo que Dios les ha dado, porque ellos entienden, por esa lógica personal, por esas conclusiones personales que han llegado, de que solamente los líderes son aquellos que sobresalen en algún área o que están llamando la atención. Entonces, pero yo quisiera que hoy discutamos un poco eso, claro, y definamos lo que es el líder. Claro que sí. Y si el líder nace
o el líder se hace? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, la respuesta es se hace. Okay. Un sabio dijo que todo líder, conozco muchísimos líderes que verdaderamente son tremendos, pero para ser líder tienen que haber nacido, el orden, ¿verdad? Pero yo, la respuesta mía es se hace. Hay que entender algo, pastor, muchas veces usted dijo algo muy importante, que si nosotros tenemos un modelo como líder, y si no podemos hacer como Chucho, como tú lo dijiste, ya nos autoeliminamos, ya hay un gran error. Hay un gran error porque, por decir, un padre es un líder. Los hijos nos miran a nosotros como unos héroes, como unos ejemplos a seguir. En una ocasión yo siempre uso este eslogan que digo, uno le aconseja a nuestros hijos, hijo, ten cuidado por dónde vas, fíjate por dónde vas, fíjate lo que tú haces, porque lo que tú haces ahora te puede afectar en el futuro. Entonces la respuesta en el hijo dijo, padre, no te preocupes, que yo sigo tus pasos. O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros somos líderes ya en sí, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, por decir usted, es pastor ahora, hace muchos años que te conozco. No eras pastor, eras un levita, un adorador, etcétera. Pero conforme vas desarrollando en el diario vivir, uno descubre como los dones y el talento que el Señor nos da. No sabemos hasta que uno desarrolla el talón. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando conozco muchos líderes políticos, en una ocasión un amigo mío de la República Dominicana, yo le hice la pregunta en la radio, le entrevisté, le dije, ¿por qué tú eres ahora comisionado? Y me dio la respuesta, pastor, es que cuando yo necesitaba una ayuda para mi hijo, no la encontraba. Y pude ver yo la falta de liderazgo, que son dos cosas diferentes. Ojo, muy importante eso, porque puede morir el líder, pero el liderazgo sigue. Sigue, o sea, para nosotros llegar a tener un liderazgo hay que ser un buen líder. Pero vamos a entrar en detalle con eso. Entonces la respuesta que me dio este líder político es que vio falta, ¿verdad?, de capacidad como para ser un líder ahí, y él se lanzó para política. Hay algo que tenemos que entender, pastor, que muchas veces el hecho de que nosotros podemos tener 2, 3 personas, nuevamente me refiero a la política, y ya todo el mundo eres líder, no, pero vamos a ver la profundidad, lo que significa la palabra líder. Porque para ser líder hay que tomar decisiones fuertes. Para ser líder no es simplemente tener 2, 3 personas atrás tuyo. Para ser líder, un buen líder delega. Ok. Vamos a describir esas cosas en breve. Que serían las características de un buen líder. Pero siguiendo con la línea de lo que estamos hablando, entonces, ¿un líder nace o un líder se hace? Y vamos a seguir un poquito en esa línea. Ok, ¿un líder nace o un líder se hace? Ya estamos de acuerdo con el hecho de que el líder no nace, sino que el líder se hace. Aunque alguien pudiera decir, bueno, tiene que ver con el propósito de Dios. O sea, no todos estamos creados para ser líderes. Escuche bien, porque ahí es que yo creo que se malentiende un poquito este concepto. Y es el hecho de que hay personas que dicen, no todos estamos llamados a ser líderes porque, entonces, ¿quién va a seguir a quién? Entonces, pero viene un punto importante que usted lo dijo antes, y es el hecho de que, y yo siempre digo esto y he creído eso mismo, y es el hecho de que si usted tiene la capacidad de concebir, o sea, si usted tiene la capacidad de usted tener hijos, sea caballero, sea dama, si usted tiene la capacidad de tener hijos, usted necesariamente dentro de usted tiene que haber un liderazgo. ¿Por qué digo que tiene que haber un liderazgo? Porque entonces, ¿a quién esos hijos van a seguir? No tiene sentido que su hijo siga a todo el mundo menos usted. O sea, usted es el primer líder en su casa. Así es. A usted es la primera persona que su hijo, que su hija, aquellos que nos están escuchando en esta hora, que nos escuchan o que nos ven y nos escuchan, para todos aquellos que están escuchando o mirando esto, usted es el primer líder en su casa. O sea, pero no solo eso, ese caballero en la casa, que es sacerdote de esa casa, tiene que ser un líder donde su esposa lo siga. Y extra, pastor, y disculpe que le interrumpa, ahí es muy importante entender, óigalo bien, que si nosotros no somos sacerdotes en nuestras casas, nunca vamos a ser sacerdotes en la calle. Nosotros tenemos un principio, tenemos que tener nuestros hijos. Ya, yo voy a ser abuelo, ¿verdad? Mis hijos, gracias al Señor, son universitarios todos, pero aún siendo viejos, casados, todavía me escuchan. Y ellos saben distinguir, diferenciar cuando subo la voz o bajo la voz. O sea, hay un orden. Entonces significa que todavía mi liderazgo sigue en orden. ¿En qué? En que ellos saben y entienden que soy su padre. Hay maneras como le hablo a ellos, como pastor, como amigo o como padre. Esto es muy importante, amado. Si usted aspira o inspira o quiere llegar a ser un líder, primeramente hay que ordenar en su casa. Que te siga tu esposa, que te sigan tus hijos, que te sigan, etcétera, etcétera. Correcto. ¿Por qué? Porque si no hay un orden y no respetamos nosotros el orden, entonces se convierte la palabra clásica.
oscuridad en tu casa y claridad en la calle, y no debe ser así. Entonces, basado en eso que usted está diciendo, lo que usted me está diciendo es que todo el mundo está llamado de una u otra manera a ser líder. Así es. Porque la esposa debe seguir al esposo. Así es. O sea, la idea es que todos tenemos un líder por dentro. Yes. O sea, ahora aquí es que viene el detalle. No todos tenemos el mismo nivel de liderazgo. Correcto. Que son dos cosas diferentes. Unos están llamados a ser líderes de muchas personas, o se le llama multitudes. Otros tal vez están llamados a ser líderes sobresalientes en su casa, en su familia, en sus nietos, en sus hijos y los que le siguen. No todo el mundo tiene que ser un líder, como usted acaba de decir, sobresaliente. Quiere decir que llame la atención. Ahora, le voy a decir algo, y es algo que está en mi corazón y yo sé que puede ser una fuente de discusión, y es el hecho de que dentro de mi opinión también muy personal, pero creo que estoy y voy a tratar de defender mi punto, la idea es que yo creo que el liderazgo no tiene que ver con una condición, y me voy a dar a explicar, ¿okay? El liderazgo no tiene que ver con una condición. ¿Qué quiero decir? Hay personas que creen que una persona, porque esté llamando la atención, es un líder. Quiero decir con esto que todos tenemos un líder por dentro. Antes de entrar acá, escúcheme con atención. Todos tenemos un líder por dentro, pero no todos estamos accionando el liderazgo que tenemos por dentro. Y ahí es que está el reto y la razón por la cual he titulado ¿verdad? Y le he invitado para que discutamos esto en el día de hoy. Creo que todos tenemos un liderazgo por dentro, pero no necesariamente todo el mundo está ejerciendo el liderazgo. Entonces yo creo que el liderazgo no tiene que ver con una condición, sino con una acción. Voy a volverlo a decir. El liderazgo no tiene que ver con una condición, sino con una acción. Cuando digo condición, ¿a qué me refiero? Una condición es una persona que está en un lugar donde todo el mundo lo ve. Entonces la gente cree que porque todo el mundo ve a esa persona en su posición, porque es famoso, porque tiene mucho dinero, tiene una condición, tal vez una posición social muy alta, y las personas lo ven como si fuera un líder, porque esa persona ha logrado algo en lo que hace, está en un lugar donde le va bien, entonces la persona cree que es un líder. Todos tenemos un liderazgo por dentro, escúcheme bien lo que quiero decir, pero lo que estoy diciendo es que no todos estamos accionando ese liderazgo que tenemos por dentro, y esa es la intención de esta enseñanza. Es que comiences, tú que nos escuchas, a accionar el liderazgo que tienes por dentro. Escuche la idea. La idea es que no tiene que ver con una condición. Una condición es una posición social, una condición es una posición donde la gente lo vea, una condición es estar en una posición de liderazgo. Y yo sé que me voy a buscar problemas con alguien. No, pero agregue más esto, pastor. Deme un segundito ahí para que usted me le agregue esa bendición. Usted dijo un ejemplo con un líder de la comunidad. Vamos a suponer un líder político. Yo creo que no todo el que está en la política es un líder político. Así es. ¿Por qué? Porque aunque tenga un llamado al liderazgo, porque aunque tenga un líder por dentro, lamentablemente sus acciones no tienen nada que ver con el liderazgo. Correcto. Y por eso le interrumpí, porque quiero terminar esta idea para que entonces usted entre. ¿Por qué? Porque el liderazgo, para mí, en mi opinión, no es una condición, sino más bien el liderazgo es una acción. En otras palabras, yo definiría, hay muchísimas definiciones de un líder, pero yo creo que para mí hay dos definiciones que marcan una diferencia en un liderazgo. Número uno, un líder es alguien que lo siguen, pero que ese alguien que lo siguen hace cosas para tener resultados y ayudar a otros a lograr algo. Escuche bien la definición. Esto es personal. Yo creo que hay dos definiciones de un líder que son los que marcan un verdadero liderazgo. Es mi opinión personal. Lo podemos discutir, pastor. Número uno, un líder es alguien que lo siguen, pero aparte de que lo siguen, él hace algo. O sea, él hace algo, no solamente que él manda que hagan, él hace algo para que esas personas que lo siguen puedan lograr algo. En otras palabras, él hace cosas y esa gente que lo siguen logran cosas a través de seguirlo a él. Entonces, yo creo que un liderazgo no tiene que ver con una condición, sino más bien con una acción. No tiene que ver con una posición, sino más bien con una acción, sino con una actitud. Yo creo que el líder que está siendo líder, que está ejerciendo su liderazgo, pastor, tiene una actitud de líder y está haciendo algo
que muestre que esa persona es líder. Ahí, compártame sobre bien. Algo más que quiero agregar ahí. Un líder no imita a otro líder. Esto es muy importante que quede en récord, porque lamentablemente vemos ahora mismo un líder, por decir, que regala juguetes de Navidad, por decir, a los pobres, a los niños pobres. Viene otro líder y hace lo mismo. No, tú puedes hacer otras cosas diferentes. Hay muchos líderes que simple y llanamente usan su liderazgo para su interior, para su beneficio propio. Y nosotros tenemos que saber diferenciar lo que es verdaderamente un líder. El pastor Say Martín es un líder de esta iglesia. Yo no puedo hacer el trabajo que él hace en esta iglesia. Él tampoco puede hacer mi trabajo, pero si unimos fuerzas, unimos sabiduría, unimos ideas, podemos llegar a hacer un liderazgo mucho más grande de lo que él o yo queremos hacer personalmente. Este liderazgo o el ser líder no se trata de uno personal. El ser líder se trata del beneficio a las personas que tú vas a delegar en el mañana más tarde. Yo nunca tuve la oportunidad que tuvieron mis hijos al nacer y criarse en este país, porque yo nací en Sudamérica. Pero algo que yo siempre recalcaba a ellos es que ustedes tienen que ser mejor, mayor. ¿Y por qué? Porque tienen mejores oportunidades ustedes en este país que yo la tuve. Esto es muy importante. El líder que piensa ser líder o piensa levantarte a ser líder, es no imitar a otro líder, es pedirle a Dios sabiduría, discernimiento para lo que Dios quiere hacer para contigo, para con tu vida, con ese liderazgo, o ser un líder que sale dentro de ti. Y muchos líderes, pastor, by the way, se benefician, simplemente aman su grupito. Vamos a suponer en la iglesia, son tremendos adoradores, tremendos, etcétera, etcétera. Y como arman su grupito, pues entonces ese grupito los lleva, los sigue cuando ellos se van de la iglesia. Ya me van a mirar serio ahora. Pero lo que quiero decir yo es, la suma importante de un papel de ser líder es impecable. Y le voy a decir, ¿por qué impecable, pastor? Bueno, porque hay muchas maneras que lamentablemente el enemigo va a tratar de hacer para que tú caigas como líder. Primeramente lo miran a uno la esposa, los hijos, y la clásica costumbre antiguamente era que nuestros hijos tenían que ser el ejemplo número uno, que los hijos no podían jugar deporte, que los hijos no podían salir al cine, que los hijos no. ¿Por qué? Porque rápidamente manchaban el liderazgo del pastor. Ahora, esto es muy importante de notar, que cuando nosotros desarrollamos el liderazgo, el líder dentro de nosotros, es como el don, el talento. Yo no sabía que yo cantaba. Yo nunca pensé que cantaba, y Dios descubrió que yo pude descubrir que cantaba, que tocaba guitarra, etcétera, etcétera. No lo hago, pero por decir un ejemplo. Esto es muy importante. El tema, me gusta el tema, pastor, porque verdaderamente tenemos que nosotros identificar el valor, la palabra, lo que significa verdaderamente ser un líder. Mucha gente lo malinterpreta. Entonces, volviendo a lo que usted decía en el comienzo, que un líder no debe imitar. ¿Qué pasaría, un ejemplo, qué haría un líder que imita, que por imitar diría que no es un líder? O sea, explíqueme eso. Okay, yo no diría si una persona imita a alguien, ¿por qué deja de ser un líder? Bueno, yo no mencioné eso. Lo que yo quise hacer entender es que yo no puedo imitar lo que tú haces porque a ti te funcionó. A mí no me va a funcionar. Ok. ¿Me estás entendiendo? Por decir un ejemplo. No necesariamente, porque sí hay cosas que pueden funcionarnos. Ahí es que voy. Creo que todos nosotros somos la mezcla de diferentes, porque correcto, hubo muchos antes que nosotros. Obvio, pero entonces, en el desarrollo de tu ministerio hay cosas que te han desarrollado, te han funcionado, te están trabajando, y por ende tú vas a seguir fluyendo con eso porque te funcionó. Okay. Ahora, va otro pastor, no le va a funcionar necesariamente. Lo que puede ser que sí, puede ser que exacto, por eso le digo, necesariamente, no estoy diciendo que por lo que te va a imitar va a fracasar, no. Porque muchas veces cuando tratamos de imitar algo a alguien, entonces no necesariamente va a dar resultado como el mismo resultado que te dio a ti. Sí, eso es algo que estamos totalmente de acuerdo. Sí, entendí que si un líder imitaba a otro, no era que primero te hablé como peruano, ahora te hablo como dominicano, entonces me entendiste. Ahí lo entendimos mejor. Ahí lo cogí. Entonces, la idea es que no se debe imitar, porque en realidad la Biblia misma dice que Pablo dijo, ser imitadores de mí, correcto, como yo lo soy de Cristo. Correcto. O sea, que sí, no hay nada de malo con imitar. El problema en este caso sería que no necesariamente el imitar a otro líder, un líder que imite a otro líder va a tener el mismo resultado, los correcto, mismos
mismo éxito, entonces lo que va a suceder es que se puede frustrar. Pero ¿por qué le fue bien a él y a mí no me fue mal? Porque cada uno tiene su estilo. Pero volviendo entonces al punto de que el líder no nace, sino que se hace, volviendo al contexto del liderazgo, el liderazgo no tiene nada que ver, escuche bien, aunque tenemos el liderazgo adentro, no tiene nada que ver con una posición. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es necesario que la gente entienda, pastor, y voy a seguir dando en el clavo con esto. Es necesario que la gente entienda que no todas las personas hay personas que miran o que siguen necesariamente estén ejerciendo un liderazgo. O sea, ellos, escúcheme bien, los están siguiendo. Porque hay personas que están haciendo muchísimas cosas malas en la televisión, influencers y muchísimas cosas. Están haciendo muchas cosas que no están bien. Y las personas, por el hecho de que tienen muchos seguidores o mucha gente lo ven, mucha gente habla de ellos, cree que son líderes. Escuche bien, cuando yo recuerdo, mire, en un deporte, vamos a suponer en el soccer, en el baloncesto, en la pelota, en el béisbol, usando el ejemplo del béisbol, en verano yo juego con los muchachos de la iglesia y déjeme decirle que yo soy de los más malos. O sea, porque yo lo que jugaba era baloncesto. Yo nunca jugué béisbol en mi vida, aunque soy dominicano. Todo el mundo cree que todo el dominicano juega béisbol y no necesariamente. Yo, hermano, aprendí a jugar béisbol aquí cuando me convertí. Porque en la iglesia donde yo me convertí lo que jugaban era béisbol. Entonces yo compré un guante, una cosa, y ahí fue que yo aprendí. Y todo el mundo cree que yo sé jugar dominicano filtrado. Exactamente, pero yo no, porque lo mío era baloncesto, donde yo me crié no había un play de béisbol. O sea, en realidad lo que se jugaba era baloncesto, porque lo que había era una cancha de béisbol, de baloncesto. Entonces, volviendo a ese ejemplo, yo cuando voy con ellos a jugar y jugamos contra otro equipo, ¿quién es el líder? Soy yo. Pero yo no soy el mejor del equipo. Pero como quiera, yo soy el líder. No sé si me estoy dando a entender lo que les digo. Hay personas que creen que alguien es el líder por la capacidad que tiene. O sea, no, el líder en el equipo tiene que ser el que juegue mejor. ¿Quién ha dicho eso? No necesariamente. Puede ser el que juegue mejor, no tenga la actitud, escúcheme bien, no tenga el accionar de liderazgo. Pero sí lo tiene por dentro, pero no lo quiere sacar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quienes seguimos. Así es. Porque a veces seguimos a personas por las capacidades que tienen. Mire, yo le voy a decir esto y se lo digo como pastor y se lo digo como cristiano. Hay personas siguiendo a otro porque Dios lo usa. Espérate. O sea, hay personas siguiendo a otro porque Dios los usa, pero ese otro no tiene ninguna intención de liderar a nadie. Así es. A nadie. Mire, yo he hablado con personas muy usadas de Dios y yo le digo, mira, ¿por qué tú no vienes al pastorado? No haces, o sea, no ejerces un liderazgo, ¿me entiendes? Donde tú tengas una responsabilidad con las personas. Me dice, no, es que yo no quiero eso no es para mí. Simplemente, eso no es para mí, yo no quiero eso. Así es. Entonces, ahí uno se cuestiona y se pregunta y se dice, pero ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, honestamente, ¿qué está sucediendo? Que no quieren ser líderes. O sea, no quieren accionar ese liderazgo y no todo el mundo está llamado a ser pastor. Eso estamos de acuerdo. Correcto. Pero aquí viene... Y es lo mismo, sí, que no todo el mundo quiere hacerse responsable de un llamado, de un don, de un talento que el Señor que no se da. Yo conozco personas, varón, que tocan preciosa guitarra, saxofón y todo. No les interesa. Pero es un don que el Señor te da, pero no me interesa. Y no solamente en la iglesia. Porque hablando del contexto de liderazgo, estamos hablando de empresas. Correcto. Estamos hablando del contexto de política. En todo el ámbito. Comunitario. Estamos hablando de todo el ámbito. Correcto. Hay personas, y vuelvo y digo, ese liderazgo, yo creo que todo ser humano, yo dije todo ser humano, yo lo creo. Sea en un nivel menor o un nivel mayor, si tiene la capacidad de concebir, si tiene la capacidad de tener hijos, tiene un liderazgo interno. Así es. Porque tiene que dirigir a esos hijos, tiene que liderar a esos hijos. Entonces, es más, pastor, ahora mismo, hoy en día, como consejero matrimonial, y yo que llevo más de 30 años casado con mi esposa, que no he visto, hay personas padres que dicen, papi, que esto no, dile a mami. Papi, dile a mami, todo a mami. Entonces, están delegando el liderazgo. ¿Por qué? Porque pierden la identidad como padre, pierden la identidad como esposo
Simple y llanamente no les interesa. Dice, lo que tu mamá me diga, eso lo hace. ¿Sabe? Y eso es el gran problema que estamos pasando hoy en día. Las esposas cogen el papel de líder del que le corresponde al padre o al esposo o al marido, etcétera, de una manera directa o indirecta, porque simplemente el esposo o no quiere enfrentar y dice, no, yo no tengo que ver nada, tú vete con mami, ya yo le di a mami el dinero, ya, entonces se convierten como un líder suplidor, pero no un líder capacitado como padre y esposo. Le digo, pastor, le digo algo complicado. Dígalo, suéltelo. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo de escasez de liderazgo. No por el hecho de que no estén dentro de nosotros, sino por el hecho de que las personas no quieren tener una actitud, una responsabilidad de liderazgo. Cuando hablo de liderazgo estoy hablando de la casa, y eso es lo que usted está diciendo. El padre está en la casa, pero él no quiere la responsabilidad. Vete donde mami. O sea, pregúntale a mami. Dile a mami que te diga. Y viene la mamá, mira que el muchachito se está perdiendo, que la muchachita está haciendo esto. Que le echa la culpa a ella. Ajá, y le dice, pues sí, tú eres eres atiende a los muchachos, yo estoy trabajando y tú eres que debe atender la casa. Hasta para la homework, pastor. Todo. Hasta para las reuniones en las escuelas. No hay padre. No hay atención, no hay una atención. Entonces no hay se pierde la identidad. Y por eso es que pasan las cosas hoy en día. Y lo que tú dijiste es cierto. Estamos escasos de líderes, pero verdaderamente líderes, no los líderes que se levantan o hay, que son líderes simple y llanamente chismosos, líderes que verdaderamente no les importa, entran en competencia. Yo soy mayor líder que tú, tengo esto aquí, tengo el otro tal, tengo estudios allá, pero al final del día se pierde una esencia. ¿Cuál es la esencia de ser un verdaderamente líder? Que renuncia a ser yo para que el legado o liderazgo que yo levante o que yo diga. Ahora mismo hay personas que llaman constantemente para pedir un consejo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el líder, verdaderamente el líder, se encuentra 24/7. Wow. Y vamos a entrar a eso. Nos quedan unos 10, 15 minutos para dar la conclusión. Y creo que lo mejor por hablar está por venir. Producción, le pido a producción allá que nos suelte el medio del programa, por favor, y así hacemos un pequeño break aquí y seguimos. Usted está escuchando su programa Liderazgo sin Filtros. Amén. Ok. Entonces, mis amados, usted está conectado en Liderazgo sin Filtros. Producción ahí estaba medio durmiendo, se despertó. Y la música se le fue a producción también. Entonces ya usted sabe. Esto es en vivo, varón. Esto es en vivo. Aquí no hay nada grabado, porque si hubiera grabado, pues la historia es diferente. Pero esto es en vivo. Sí, pero está bueno. Esos errorcitos. Está bueno y se pone mejor. Nos ayudan a mejorar. Entonces nos quedan 10 minutos, pastor, lamentablemente. No, tranquilo. Porque mentira, nos quedan 15. Nos quedan 15 minutitos. De verdad que ha sido un gusto, pastor, estar con usted. Como dijiste, lo conozco hace años cuando era levita y de hecho, pues, ahí conoció a tu amada esposa que todavía no podía tener hijos, te recuerdo en ese tiempo. Sí. Y nada, estuvo lindo y de verdad que para mí es un honor, de verdad que sí, te bendecimos en nombre del Señor Jesús, tu ministerio, que siga hacia adelante, largo camino la resta. Oramos para que Dios pues siga cumpliendo la promesa que hizo en aquel día que los llamó a ustedes a pastorear. Amén. Aquí Jenny nos dice, Jenny Patricia, saludamos a Yajaira, que está en uno de los Facebook. No tengo lo demás abierto, en breve vamos a estar saludando. Jenny Patricia nos dice, bendiciones, pastores. Creo que para liderar debemos tener un corazón preparado para servir, y eso va de la mano con el propósito dado por Dios. Estamos muy de acuerdo. Cada uno de ustedes, si nos puede escribir algo, se lo agradeceríamos, lo leemos aquí y lo saludamos. Miren, mis amados, hemos estado hablando, para los que acaban de conectarse, hemos estado hablando de que el líder no nace, el líder se hace. Y estábamos diciendo, para recapitular un poco, estábamos diciendo que el líder tiene más que ver, el liderazgo tiene más que ver con una
no tiene más que ver con una acción que con una condición. Tiene más que ver con una acción o con un accionar que con una posición o una condición. O sea, que porque una persona esté llamando la atención en las redes sociales no quiere decir que sea líder. Y por eso, cuando digo que no sea líder, lo que me dije en el principio, que todos tenemos un liderazgo interno, porque por eso tenemos la capacidad de ser padres, ¿verdad? Entonces, que todos tenemos un liderazgo interno, pero que no todos lo están accionando. Entonces, que usted tiene que tener mucho cuidado a la persona que usted está siguiendo. Porque si usted está siguiendo a una persona que no tiene la menor intención de liderarle a usted, sino que la persona es famosa, sino que la persona tiene mucho dinero, sino que la persona tiene una posición en las redes sociales, es un influencer, o que la persona tiene una posición tal vez política o lo que sea. Yo he visto políticos que no tienen un liderazgo. O sea, quiere decir, cuando digo que no tienen un liderazgo, no es que no lo tengan interno, sino que no lo están ejerciendo. Yo he visto políticos que no están ejerciendo un liderazgo. Es tanto político que usted llama y usted le pregunta de algo y ellos le dicen, yo no sé, yo te voy a llamar para atrás, y todavía usted lo está esperando a que le llamen para atrás. Así es. Porque en realidad, por el hecho de que estén en una posición, no quieren decir que estén ejerciendo un liderazgo. Así es. Entonces, ¿por qué ese sentir de mi corazón y este tema pica y se extiende, pastor? Porque voy a estar hablando de esto, por lo menos yo asumo que estaré hablando de esto por lo menos un mes. Por lo menos este mes completo. No, esto es muy importante. Estaré hablando de esto. Sí. ¿Por qué, pastor? Porque yo creo que las personas tienen un problema. Las personas están siguiendo personas que no deben seguir. Equivocadas. Están siguiendo personas equivocadas. Y yo lo miro y lo miro constantemente. Y hay personas que dicen, no, porque eso es Dios que lo hace. No, Dios no hace nada. Señores, mire, si usted quiere mirar a una gente, Dios no lo va a forzar que no lo mire. Si usted quiere seguir a una persona, Dios no lo va a forzar que no lo siga, porque por eso usted tiene un libre albedrío. O sea, Dios lo va a dejar a usted a que usted lo haga. Usted es que tiene que saber a quién usted va a elegir. Así es. ¿Quiénes son las personas que usted va a seguir? Yo no estoy diciendo con esto que me siga a mí o que siga el pastor Jesús. Esa no es nuestra intención, porque le he dicho en muchas ocasiones antes que yo no estoy buscando fama. Yo no estoy buscando ni fama, ni fortuna. Yo no estoy buscando lo que los hombres buscan. Y créame, Dios es mi testigo. Porque ya Dios y yo hemos hablado esto más de una vez. Esta no es mi intención. Pero la idea es esta. Usted tiene que tener mucho cuidado, pastor, y ese es el sentir. Usted tiene que tener mucho cuidado a quién usted está siguiendo. Un ciego no puede seguir a otro ciego. ¿A quién usted está oyendo? Porque él está en esta posición, y como él está en esa posición, es que el liderazgo no tiene que ver con una condición ni una posición. Ven gloria, pero no ven historia. El liderazgo tiene más que ver con una acción. ¿Qué están haciendo ellos? Eso te habla de un liderazgo. ¿Qué ellos están haciendo que te traiga un beneficio a ti? ¿Cómo ellos te están dirigiendo? En otras palabras, una acción de un líder. Yo creo en definición que un líder es alguien que lo siguen, y ese que lo siguen o esos que lo siguen, ese líder toma acciones y lleva a cabo acciones y toma decisiones que lleven a esas personas a lograr algo. O sea, ese es el liderazgo real. Así es. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, de acuerdo a todo lo que tú has manifestado, porque tenemos que entender algo, mis amados hermanos. No es cuestión de seguir a alguien a lo loco. Yo, por decir yo, a los 53 años que yo tengo de edad, yo para seguir a alguien, tiene que manifestarse su testimonio, ya sea dentro de su hogar, porque hay muchas personas que son excelentes. Saben todo, conocen todo, pero a la final del día su matrimonio está destrozado. Han tenido 3, 4, 5 matrimonios. Y hay un problema ahí, pero es otro tema. No, ahí está perfecto. Espérese. ¿Son excelentes en qué? Bueno, en el área exterior. Vamos a suponer que brilla, en su posición. Exactamente. Le fue bien en los negocios. Correcto. Pero su familia está destruida. Y no solamente su familia, hasta en su interior del mismo líder está destruido. ¿Por qué? Pero no reconocen. Y ahí está el problema de un líder. No, yo estoy bien, pero no estás bien. No, yo estoy bien. ¿Cómo que estás bien si has tenido 3, 4 matrimonios? Tienes un hijo votado, tienes un hijo aquí en Pares, o tienes otro hijo en la República Dominicana, tienes en Perú, tienes en Puerto Rico. ¿Me dices que está bien? No, hay como que no encaja. O sea, necesariamente tenemos que entender nosotros que para poder nosotros tenemos que estar ordenado primeramente de dónde sale tu liderazgo, y tu liderazgo no sale en la iglesia, tu liderazgo no sale en tu profesión, tu liderazgo sale ¿desde qué? De tu hogar. Y aquí hay un comentario. Si tu esposa no te admira, tu esposa no te respeta, tu esposa no te da crédito, ahí hay un gran problema. Aquí hay un comentario, pastor, que quiero que le pongamos atención. Todos los comentarios son importantes, pero me gusta la pregunta que hace Francisco Delgado. Francisco Delgado pregunta: Jesús de Nazaret
¿Nació líder o lo hicieron líder? ¿Nació líder o lo hicieron líder? Escuche bien, lo primero que usted tiene que entender cuando nosotros hablamos de Jesús, que es el líder ejemplo por excelencia. O sea, Jesús es nuestro líder ejemplo por excelencia. A Jesús nadie lo hizo nada. Es como nosotros decir a Jesús lo hicieron líder o Jesús nació líder. O nosotros decir Jesús lo hicieron Mesías o nació Mesías. Lo hicieron Cristo, que es Mesías, o nació Cristo. A Jesús lo hicieron para hacer milagros o Él nació para hacer milagros. A Jesús lo llevaron para hacernos salvos o Él nació para hacernos salvos. Creo que Francisco Delgado, el peor ejemplo que tú puedas buscar para entender si alguien nace o se hace es Jesús, porque si nos basamos en eso y basando en esa misma lógica, entonces todos nosotros nacimos entonces para salvar a los otros, y eso no es así. O sea, y no fue que Jesús nació para salvar a otro o que lo hicieron para salvar a otro. Jesús nació para salvar a otro. Jesús es nuestro ejemplo al 100%, pero nosotros no podemos hacer todo lo que Jesús hizo en esta tierra. Imposible. Y no tiene nada que ver, porque Jesús llegó a esta tierra con un propósito completamente diferente a todos los seres humanos. Con un plan diferente. Lógicamente, porque Jesús es Dios, papi. O sea, tú no puedes meter a Jesús en esto, en este contexto, porque te va a quedar grande la ropa. O sea, en realidad es un tremendo error. Es como tú decir, que nosotros nacimos para caminar sobre el agua, no necesariamente. O sea, o Jesús nació para caminar sobre el agua y lo hicieron caminar sobre el agua. No creo que sería el mejor contexto, hablándolo de un punto de vista racional. Entonces, o Jesús nació para ser líder o lo hicieron líder. Jesús es Dios. O sea, Jesús es Dios encarnado, mi amado. O sea, esto no tenía que ver de que lo hicieran o no lo hicieran. Jesús es Dios encarnado. Entonces, también saludamos a los demás ahí que manifiestan una bendición para nosotros. Joel nos dice bendiciones. Eddie Paniagua nos dice saludos. Daijón Montilla. Muy importante, bendiciones pastores. Milagros también nos dice bendiciones, y ahí tenemos más personas si nos pueden escribir. Nosotros respetamos el comentario de cada uno, pero sí, lógicamente tenemos que compartir. Pero obviamente hay comentarios que están fuera del contexto. Y se respetan y lo compartimos acá. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, Él vino con un plan perfecto celestial. O sea, esto tenemos que estar bien claro en estas cosas. Nosotros simple y llanamente estamos platicando, hemos traído un tema de liderazgo. O sea, nosotros queremos identificar a muchas personas que verdaderamente se quieren llamar líderes, o se llaman líderes, o son líderes. Esto es muy importante entender, amados. Ahí usted dio en el clavo. Dígame eso otra vez, que eso está interesante. Bueno, se me olvidó, espero que grabación la haya grabado. Que producción lo pueda repetir. Sí. Se quieren llamar líderes. Son líderes. O sea, escuche esto. Se quieren llamar, entienda esto, tenemos un liderazgo interno. Yo creo que todos tenemos un liderazgo interno. Y yo creo que presenté mi punto de vista claro, mi tesis la hice clara. Creo que todos nosotros tenemos necesariamente que tener un liderazgo, sea mayor nivel o sea mayor o menor o mayor nivel, dependiendo, comparándonos con otros, pero todos tenemos un liderazgo interno, porque si tenemos la capacidad de tener hijos, y vuelvo y lo reitero para los que se están conectando, tienes que tener un liderazgo, porque si no, ¿cómo te van a seguir? O sea, tú tienes que tener un liderazgo, sea mayor o menor. Quiere decir esto que no tal vez todo el mundo tenga el mismo nivel de liderazgo, pero todos tenemos un liderazgo interno, sea para dirigir nuestra casa, nuestra familia, nuestros nietos, o sea, que nos puedan ver, y yo creo que eso es necesario. Todo hombre tiene que tener un liderazgo para que la mujer le siga. Así es, y en ese mismo contexto, mira qué lindo es, ¿verdad? Un ejemplo, que usted, ¿verdad? Que está casado, por decir los colores de mi casa. Se lo dejo a mi esposa. Hay áreas que me dejan a mí para yo desarrollarlo. Hay áreas que lo dejo a mi esposo, a mis hijos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, no el hecho de que por ser líder lo sabes todo. El hecho de ser líder no lo conoces todo. El líder cada día aprende más.
El verdadero líder reconoce que cada día debe aprender, esforzarse. ¿Para qué? Para poder nosotros mantener un liderazgo. Dije hace unos minutos, tengo ya mis hijos grandes, casados y con esposa, y voy a ser abuelo. Sin embargo, hay una gran diferencia, que cuando yo me dirijo a ellos en voz alta, voz baja, ellos saben diferenciar en qué momento, en qué hora o cuál es la forma que papi está hablando. O sea, nosotros tenemos que entender, yo como pastor, como líder comunitario, etcétera, etcétera, tenemos que ver un balance. Muchos líderes no tienen ese balance. Ahí está el gran problema. El líder no significa que tenga el masterado, el doctorado. Gloria a Dios por eso. Pero un verdadero líder reconoce y entiende que cada día necesitamos más del Cristo de la gloria. Okay, todos tenemos ese líder interno, lo que tenemos es que accionarlo, y ese es el llamado a cada uno de aquellos que están escuchándonos. Tienes que accionar ese liderazgo, tienes que sacar a relucir ese liderazgo. Si eres un padre, tienes que sacar a relucir ese liderazgo para que tus hijos te sigan. No puedes seguir postergando y darle la obligación a otras personas. No. Yo me he dado cuenta como pastor que aquí nos traen los hijos. Hay personas, pastor, que me llaman, ya yo no sé qué hacer con este muchacho, pero ellos tienen 2 semanas en la iglesia. Ellos no saben qué hacer con el muchacho y quieren que yo vaya y yo me le meta a la casa y yo comience a forzar con un muchacho. Pero hay otros que tienen años en la iglesia, no ejercieron un liderazgo con sus hijos, no tuvieron actitud de líderes para dirigir a ese muchacho. Lo dejaron y después entonces ya ellos no lo aguantan a los 5 años, 3 años después que están en la iglesia, y ahora me están llamando para que yo vaya como el cuco. Voy a llamar al pastor. Voy a decirle al pastor. Entonces después el muchacho me vea, o sea, ejerza su liderazgo en su casa. Así es. Yo no estoy diciendo que yo no voy a hacer mi trabajo como pastor, pero yo lo que le estoy diciendo a usted tiene que hacer un trabajo en la casa. Como pastores tenemos límites. Tiene que hacer un trabajo en la casa, pastor. A usted no le pueden traer el muchacho y decirle, míralo ahí, resuélvame el problema de 10 años. Que yo no hice nada en 10 años, usted me lo tiene que resolver en 3 días. O sea, really, o sea, tenemos que tomar en consideración que todos nosotros tenemos un llamado al liderazgo. Así es. Sea en mayor o menor escala. Si es en tu casa, ejerce tu liderazgo en tu casa. Y tú dijiste algo muy importante, pastor. No sé qué hacer con muchachos. Y voy más profundo. No sé qué hacer con mi esposo. ¿Qué tipo tiene casado? 3 años. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Usted está en el luna y miel. O sea, hay muchas personas también, y dentro del área de matrimonio, hay muchas personas también que verdaderamente demuestran una fantasía, una alegría superficial, entre comillas, porque muestran bonitas fotos aquí, fotos allá, alegría aquí y allá, pero cuando se entran de esa puerta para su dormitorio, muchos duermen uno en la sala y el otro en el dormitorio, o viceversa. ¿Por qué? Porque verdaderamente demuestran una alegría no cierta, una alegría que verdaderamente falsa. ¿Por qué? Porque quieren demostrar al pueblo, a la gente, a la comunidad, a los de afuera, bien abrazadito de mano, bien agarradito, pero dentro, cuando llegan a la casa, enfrentan la realidad, y la realidad no es esa lo que usted muestra en las páginas sociales. Ajústate bien los pantalones, empieza verdaderamente a organizarte, y verdaderamente el liderazgo empieza en tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu hija? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una reunión con tu esposa, tus hijos? ¿Cuándo fue? Pero sin embargo, tus hijos y tus hijas te dices, eres líder afuera, ¿y dónde está papi pastor? Y es triste, ¿sabe? Es triste cuando un hijo o una hija va a buscar ayuda o consejo al vecino y no viene de ti. Eso lo voy a dejar de tarea. Lo voy a volver a repetir. Y aquí hay algo que escribe Ingrid y nos dice, bendición pastor. También nos escribe Francisco Delgado, nos dice algo más. ¿De Francisco Delgado? No, sí, yo conozco a Francisco Delgado, un pastor amigo mío. ¿Usted lo conoce? Francisco Delgado. Ok. Francisco Delgado está acá. Sí es el mismo. Sí es el mismo, ok. Aquí le manda saludos Sevilla. Él dice que lo conoce, si es usted Delgado. Sí, es Francisco Delgado de vuelta. De la NCA Chaplain. Sí, ok, Francisco Delgado nos dice, la capacidad define a un líder o la responsabilidad de obedecer a Dios. No sé en qué momento Francisco entró, pero no sé si estamos yendo en la misma línea. Yo di un ejemplo antes y decía que el liderazgo para mí no tiene que ver con una posición, no tiene que ver con una posición o una capacidad, sino más bien que el liderazgo tiene que ver con una acción, un accionar, una decisión de accionar. Entonces, la razón es porque decíamos, Francisco Delgado, que el líder
no es líder porque esté en una posición, o sea, ni porque tenga una capacidad X. Porque un jugador juegue bien no quiere decir que sea líder. Puede ser que sea el mejor del equipo y él no tenga la actitud de ser líder y de que otros lo sigan y de él llevar a otros a lograr algo. Dijimos que el accionar tiene más que ver con el hecho de que usted como líder, un líder que acciona, un líder que está haciendo lo que tiene que hacer, es los otros lo siguen, y aparte de que los otros lo siguen, porque no todo el que lo siguen es líder, necesariamente está ejerciendo un liderazgo, quiero decir, sino que porque hay mucha gente que sigue muchísimas personas en las redes sociales y no, esas personas no necesariamente tengan la mínima intención de llevar a nadie a lograr nada. O sea, simplemente está haciendo otras cosas, lo está entreteniendo, está haciendo diferentes cosas, como lo estamos viendo en las redes sociales, o los está maleducando. Entonces, la capacidad, yo decía como un ejemplo, que aún yo siendo dominicano, yo no soy el mejor jugador de béisbol del equipo de que lo que jugamos acá en la iglesia, porque eso no fue lo que yo jugué baloncesto en mi niñez. Entonces, que por ese mismo hecho, yo no soy el mejor del equipo, pero los muchachos saben quién es el líder cuando vamos a jugar. Me dice, pastor, ¿quién van a entrar? ¿Qué va a hacer esto? O sea, buscan en mí la dirección, no simplemente porque yo sea pastor, sino por el hecho de que yo tomo la decisión de ejercer un liderazgo en medio de una necesidad. Entonces, la capacidad define a un líder, no lo define. No define a un líder, porque hay personas que pueden tener muchas capacidades y hacer muchas cosas. Lo que define a un líder, Francisco Delgado, es el hecho de que la persona decida accionar para que aquellos que lo siguen, ellos llevar a esos que lo siguen a lograr algo. Mire, mi amado, si alguien se llama ser líder y no lleva a la gente que los está siguiendo a que logren algo, no está ejerciendo un liderazgo. Así es, y hay muchos líderes que se autodominan, ellos mismos se dan ese crédito como líder. Yo conozco muchísimos líderes que son un desastre, que yo les recomiendo mejor que dejen ese título o ese papel. ¿Sabes por qué? Porque verdaderamente ellos mismos no quieren abrir sus ojos. Tenemos muchos alrededor nuestro. La pregunta es, ¿todos los que nosotros estamos en liderazgo están contentos? ¿Todos los que nosotros estamos al frente de un liderazgo están alegres? ¿Todos están de acuerdo con estas cosas? Esto es mucha tela que recordar, que cortar, como dicen por ahí. Pero hay que entender algo, no todos los que se dicen llamar líderes son líderes. O sea, nuevamente, vuelvo a lo mismo. Hay que ordenar la casa para poder ir a ordenar la casa de otra persona. O sea, no podemos nosotros, así como el zapatero. El zapatero en nuestros países, no sé, en República Dominicana, arregla los zapatos de todo el mundo, pero de sus hijos y ni de su esposa lo pueden arreglar. Si nosotros, usted que se quiere llamar líder, el hecho de que usted está figureando, apantallando o fantasmeando, como dice criollamente hablando, de frente de una institución, ya sea cualquier tipo de institución, si verdaderamente usted no está ejerciendo el papel real de un líder, no se vista que no va. Y él nos dice también, si Jesús fue obediente, fue por su capacidad o por su llamado. O aquí él dice la capacidad define a un líder, o la responsabilidad de obedecer a Dios. Hay un problema aquí también, porque creo que ninguno de los dos en realidad definen a un líder, porque en realidad hay personas que obedecen a Dios en el contexto de su palabra, pero en realidad no quieren dirigir personas. O sea, en realidad ellos no quieren dirigir personas. O sea, si la responsabilidad de obedecer a Dios quiere decir el obedecer su palabra o obedecer lo que Dios le esté diciendo que haga, entonces ahí es bueno que nos defina ahí claro, Francisco, qué es lo que usted quiere decir. Pero aquí usted dice, si Jesús fue obediente por su capacidad, ya creo que dejé eso claro, o por su llamado. La realidad del caso es que Jesús fue obediente porque Jesús en realidad es Dios y Jesús no podía ser desobediente. Eso es un detalle interesante. Él vino con un destinado. Simplemente no podemos nosotros tratar de mezclar una cosa con otra. Obviamente está en la misma línea, pero lo que estamos queriendo dar el mensaje a la audiencia es que verdaderamente hay muchas personas que se están nombrando ellos mismos líderes. ¿Por qué? Porque tienes uno o dos personas que te siguen. El papel de liderazgo va mucho más allá que eso. Nosotros, yo dije hace unos minutos, ¿verdad?, que hay que saber diferenciar lo que verdaderamente es ser un buen líder. Porque hay líderes malos, ¿sabe? Hay líderes malos, no necesariamente que son fracasados.
Cuando digo líderes malos, no significa que ellos tienen que tratar 1, 2, 3, 4 veces para tratar de llegar a lo que ellos quieren llegar. Pero es muy importante nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que hay personas que verdaderamente dependen de ti. Si fracasan o son exitosos, depende de tú cómo diriges a ese y es importante algo acá también. Jesús fue obediente por su capacidad o por su llamado. Lo que está diciendo está bien interesante y por eso le estoy dando más larga a eso. Porque estamos hablando de cómo un líder se manifiesta, cómo un líder se mueve. Jesús fue obediente por decisión. O sea, Jesús fue obediente por decisión. Porque aparte de Jesús ser Dios, Jesús fue obediente por su decisión. Él vino, él sabía lo que él vino. Él tuvo una decisión de venir a la tierra, a hacer un trabajo. O sea, y él hizo un trabajo y él llevó a cabo lo que él había Por eso decidido. Que él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces, él hizo lo que el Padre quería que hiciera. Y sí, en esa parte Jesús fue obediente. Jesús fue obediente a Dios. Amén. Y obviamente, pastor, Dios Padre sabía perfectamente en quién iba a mandar. Y era Jesucristo. ¿Por qué no lo hizo con Abraham? ¿Por qué no lo hizo con Isaac? ¿Por qué no lo hizo con otro patriarca? Correcto. Porque lo podía haber hecho, porque él tiene la autoridad, pero simple y llanamente le plació a él llamar a aquel hombre que en un momento se humilló y en un momento dijo que lo bautizaran, y en ese momento, este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. Esto es muy importante entender que no es cuestión, ¿verdad?, de a Dios hay que entenderlo, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Simple y llanamente a él le plació mandar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él sabía que él tenía la talla, él tenía la coraza, él tenía todo para poder hacer lo que él quería que hagan aquí en la tierra. Porque lo podía hacer con otro patriarca, con otra persona, pero a él sabía perfectamente que nuestro Señor Jesucristo iba a dar la talla, criollamente hablando. Eso es así. Y en verdad, agradecemos cada una de sus opiniones, ¿verdad? Y Francisco vuelve y nos escribe y nos dice, ese es el asunto, que por ser obediente se llama líder. O sea, si por ser obediente se llama líder, yo creo que estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque aquí entonces el ser obediente encierra el hecho de que si Dios quiere que nosotros ejerzamos un liderazgo y somos obedientes a Dios, entonces somos, ¿verdad?, somos obedientes a Dios y por eso somos líderes. Yo creo que estamos hablando exactamente de lo mismo. Y no nos olvidemos. Es un accionar. Correcto. ¿Verdad? Es un accionar. Y ese accionar viene por la obediencia a Dios. Correcto. Y no nos podemos olvidar, pastor, Francisco. Ahí. No nos podemos olvidar, pastor, que hay un orden. Yes. No todos son llamados para pastor. No todos tienen. Hay pastores que no tienen la capacidad para ser misioneros. La Biblia lo dice claro. Entonces tenemos que entender eso. O sea, el hecho es que muchas veces, y yo conozco muchísimas personas que se han puesto ellos mismos. Yo soy líder. Yo soy el pastor aquí. Yo soy esto que tú. No, un momentito. Sabe que hay un orden, ¿verdad? Pero nuevamente estamos de acuerdo, esto es por obediencia. De acuerdo, Francisco. Esto es por obediencia. En eso estamos completamente yo no sé si es el de acuerdo. Francisco que yo conozco un Francisco Delgado que es de Newark, ¿verdad? Él es el fundador de MCA Chaplain, de unos capellanes que yo conozco, soy miembro de. Yo no sé si es el mismo, porque hay muchísimos Franciscos Delgados que conozco también. Saludamos a Betsy, a Karen, a Rita, que están conectadas por ahí y nos saludan. Lamentablemente, pastor, no hay tiempo para más. ¿Por qué será, que lo lindo se acaba rápido? Gustavo de Osa nos saluda, Jenny, Yajaira, cada uno de ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado a través de las redes sociales. Aquellos que nos escuchan a través también de el WhatsApp, a través de la aplicación, también los bendecimos de una manera especial. Recuerde que se puede comunicar con nosotros por el 973-413-4001, ese es nuestro WhatsApp. Y estos temas, yo le dije que este tema pica y se extiende. Así es. Y vamos a seguir definiendo. No, y está lindo, de verdad que sí. Nuevamente, pastor, gracias por la invitación, te felicitamos, te bendecimos en nombre del Señor Jesucristo. Tremendo, me gustó el estudio, primera vez que vengo. Amén. De verdad que sí, oremos, ¿verdad?, los unos por los otros y vamos por más, que aún todavía se puede. Eso es un amén. Entonces, gracias, pastor, por estar con nosotros. Nos despedimos de cada uno de ustedes y los bendecimos de una manera especial.